Y apelando obviamente no solo a tu experiencia y a tu poder de síntesis, sino al timing que tenés con los medios. Desde el equipo de Mirada Nacional con los compañeros, queremos proponerte los dos problemas más importantes que hoy está atravesando los argentinos es, por un lado, la inflación y por el otro lado, la seguridad. Vos para ambas tenés dos propuestas que son muy interesantes y que podrían solucionar el problema a corto plazo. Entonces, lo que nos gustaría con los compañeros es que en 5 minutos o quizás un poco menos, sé que son dos temas complejos y que dan para hablarlo muchísimo tiempo, pero nos gustaría para poder pasarlo por las redes y no solo para el militante y los compañeros que nos están escuchando, sino para el común de la gente, los trabajadores que nos escuchen de la casa, no, y lo podamos obviamente subir a las redes, ¿no? Y hacerlo girar, vos sabés cómo es esto, que nos cuentes brevemente, en síntesis, cuáles serían estas dos propuestas que vos tenés, que son las más importantes hoy que necesitaría la Argentina para solucionar los dos problemas grandes que hay. Mira, si al trabajador lo siguen robando la parada del colectivo, la mochila, la vianda, la zapatilla, el celular y los 3.000, 5.000 pesos que tienen en el bolsillo, no tiene sentido trabajar. Y todos esos delitos hacia los trabajadores, hacia las amas de casa, hacia los jubilados, no hay ninguna banda organizada. Eso es producto del Paco. Eso es el Paco. Hay que terminar con el Paco el mismo día que asumís. Y para eso, con la banda presidencial y el bastón de mando no es un tema menor, ¿eh? El bastón de mando es el atributo que te hace en ese momento comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando vos te dan el bastón de mando, es el atributo de mando sobre las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento, con ese bastón, que es el famoso bastón de mariscal, vos te transformaste en comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Y ese es el símbolo que lo demuestra. Por eso es el bastón de mando más grande. Después los generales de división, etcétera, etcétera, tienen también el bastón de mando, pero más chico. Por eso el bastón de mando del presidente es el bastón más importante de la Argentina, de mando, de eso estamos hablando. No hay ningún bastón más grande que el bastón de mando del presidente. Con ese bastón es que vos tenés que ir a Nordelta. Vos tenés con ese bastón golpear la puerta de la casa que tengas que golpear, o tocas el timbre. O convocás a una reunión en el play. Y decís, muchacho, trazás la raya con ese bastón y decís, acá se terminó. En el momento que el presidente con el bastón de mando dice se terminó, se terminó. Terminó. Así que después te viene un problema muy serio, que es el síndrome de abstinencia. Que ahí ya tiene que participar la comunidad, porque vos vas a tener 250.000 pibes y pibas con síndrome. ¿Sabes? Pero hay solución para eso, hay solución médica, hay solución psicológica, es un problemón, pero la sociedad lo puede abordar. Con el tema de... Y ahí terminás con esta tontería de que le roben a los jubilados, por robar a los jubilados ni siquiera robar. Bien. Después la inflación, obviamente vos tenés que prolijar la macroeconomía, que lo doy por hecho. Vas a recaudar más de lo que gastas y venderle al mundo más de lo que compras, y eso ya lo sacamos. Después tenés que volver a generar una relación lógica entre el precio de los alimentos y los ingresos populares, que se destruyó sobre todo con la devaluación y quita de retenciones de Macri. Entonces, ahí tenés que poner la ley de arrendamiento nacional de la Pampa Húmeda, porque ahí le bajas el costo de producción a los productores y por lo tanto podés poner las retenciones en el lugar que las necesitas, tanto para hacerte de los dólares, de los pesos que después serán dólares, para honrar los compromisos de la deuda, como para desalinear el precio de los alimentos del mercado internacional. Porque la Argentina, los dos vectores de competitividad que tiene son los alimentos abundantes y baratos, los alimentos masivos estoy hablando, y la energía. Entonces hay que rápidamente hacer los costos de la energía. Y sobre los costos de la energía, más una tasa de ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado, para que el petróleo que está en el subsuelo termine en el tanque de tu auto, sea por gasoil, porque gasoil, porque nafta, bueno, ahí es muy sencillo de calcular. No es más que un cálculo contable. Con lo cual ahí pones el precio de la energía donde corresponde
y hasta el pan empieza a estar, no solo porque pusiste las restricciones y el trigo entonces está más barato que en el mercado internacional, mucho más barato, sino porque el panadero va a tener la energía a un valor lo suficientemente razonable para que vuelvas a kilo de harina por 3 el kilo de pan, si copias el kilo. Y bueno, y ahí la cosa empieza a florecer. Por el otro lado, hiciste las empresas rentables, vas a tener más masa salarial, más gente que va a comprar pan, entonces el panadero empieza a cambiar la vidriera, empieza a arreglar el horno, ya en el barrio la cosa está distinta porque la vidriera está limpia, y ya empiezas a ver otra cosa. Ya, viste, si entra uno a manguear un pan, el panadero se lo da y no me lo mira con cara rara, porque está bien. Ya la cosa empieza a estar distinto. A vos te sobra y le das al vecino porque te sobra y se lo das, y ya tu marido tiene laburo, y ya la señora tiene una changa, y ya empieza la cosa con él.